Buenas tardes amigos, mi nombre es Iván Mullo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro primer webinario del 2016, con el tema Gastos deducibles para el impuesto a la renta. Para la realización del webinario usted tendrá habilitada la sección de chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención. Disfruten del webinario. Buenas tardes, les saluda Jessica Tipantuña. Bienvenidos a nuestro primer webinario gratuito realizado por la Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional del año 2016. Este proyecto se viene realizando desde el año 2003. Tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos mediante seminarios ejecutados a través de la web que se sustentan en las tendencias actuales del e-learning o programas de formación en vivo. Para el desarrollo del webinario utilizamos la plataforma de videoconferencia WisiQ. Los requisitos mínimos son conexión a Internet 512 KB recomendable, altavoces de preferencia diadema para evitar el ruido externo. La participación se realizará por mensaje de texto a través del chat. Hemos implementado como requisito para la obtención de su certificado una actividad evaluativa que podrán realizarla hasta el 23 de marzo y se encuentra disponible en nuestra plataforma de webinarios, la misma por donde acaban de ingresar. Nuevamente, bienvenidos a nuestro primer webinario gratuito 2016 con el tema Gastos deducibles para el impuesto a la renta. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Emilio Cárdenas. Emilio es ingeniero en administración de empresas, experto en procesos e-learning, experto en medios digitales, ha laborado como gerente en TAMI Consultores, consultor senior, director financiero administrativo en proyección de Consulting Group, catedrático presencial en varias instituciones de nivel superior y tutor virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. Emilio, bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias al Centro de Capacitación Continua de la Politécnica Nacional por la oportunidad y muchísimas gracias a todos los presentes en este webinario. El tema sobre el cual se va a topar es sobre lo que es el impuesto en la renta y principalmente lo que serían sus gastos deducibles dentro de lo que es el impuesto a la renta. Antes de empezar, primero es importante partir indicando que el impuesto a la renta es un tributo que nace por derecho público, lo que representa la autoridad que tiene el Estado para imponer tributos que le permitan a éste generar recursos y obviamente después de administrarlos para el desarrollo de una nación. Dentro de lo que corresponde al impuesto a la renta, es clave primero dividir en dos aspectos elementales la declaración, lo que serían los ingresos y lo que serían los gastos. Los ingresos obviamente tienen dos aristas, pueden provenir por relaciones en dependencia, trabajo en relación de dependencia, y provenir igualmente por lo que sería actividades independientes, o lo que representarían actividades independientes. En este caso nosotros vamos a partir de lo que son los ingresos grabados en relación de dependencia. Para la declaración de lo que sería el impuesto a la renta, estos ingresos corresponden a sueldo y salario que recibimos, incluyendo todo lo adicional, horas de extras, comisiones y bonificaciones. Se excluye de estos lo que representaría beneficios sociales. Los gastos deducibles. ¿Cuáles son los gastos deducibles en relación de dependencia? Lo primero es el aporte que hacemos al IES, pero ese aporte personal del 9.45 de todos los ingresos grabables.
y los gastos personales que sean declarados por el empleado en las proyecciones dentro obviamente de los límites que nos permita la ley, los que ya vamos a analizar más adelante de forma detallada. Ingresos exentos en relación de dependencia. Como un poco ya se les había mencionado, a partir del artículo 95 del Código de Trabajo nos establecen todos aquellos elementos que son bonificaciones y beneficios del empleado y que tienen igualmente dentro de relación de dependencia tienen que cobrar por exigencia de la ley. Estamos hablando de 13º sueldo, 14º sueldo, lo que serían fondos de reserva, vacaciones y bonificaciones específicamente cuando son recibidas por despido, es decir, puede ser la figura de desahucio, renuncia o despido intempestivo. Y lo que son los viáticos, considerando estos como gastos propios de la empresa y no como ingresos del trabajador. Entonces, estos ingresos que puede percibir el trabajador, que serían los beneficios sociales, no serían considerados para la declaración de sus impuestos. Otros ingresos grabados. Tenemos primero los originarios por el libre ejercicio profesional. Aquí viene el punto, hay personas que pueden trabajar en relación de dependencia, pero al mismo tiempo ejercer su libre profesión y facturar su ejercicio profesional. Entonces, obviamente, estos ingresos también son grabados. Igual, los originarios por personas naturales como resultado de ejercer cualquier tipo de actividad comercial. Los percibidos por herencias, legados y donaciones, y los rendimientos financieros. Entendiéndose eso como los intereses que se genere por cuentas de ahorro o cuentas corrientes de inversiones que se tenga en el sistema financiero. Aquí es importante aclarar, dentro de otros ingresos grabados, que puede darse el caso que yo no tenga relación de dependencia y solo genere estos otros ingresos grabados. No hay inconveniente, se puede dar los tres escenarios, que yo solo tenga ingresos en relación de dependencia, que yo solo tenga ingresos por libre ejercicio profesional, o que yo tenga los dos, ingresos en relación de dependencia e ingresos por libre ejercicio profesional, por ejercicio de actividades, sean de comercio o cualquier tipo de actividad que me genere un tipo de ingreso. Los gastos. Habíamos mencionado que existen dos deducciones. La una deducción, habíamos dicho, en el caso de las personas que son afiliadas, el porcentaje que sería la afiliación personal, el 9.5%, la parte que uno paga por el seguro. Y lo otro son los gastos personales. Estos gastos personales nosotros vamos a entender como cualquier tipo de desembolso para satisfacer necesidades básicas, entendiéndose como estas necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestimenta, educación y salud. Obviamente deben existir comprobantes de venta, facturas que sustenten estos gastos y deberán ser emitidos a nombre de la persona que está haciendo la declaración. Aquí vale la pena una aclaración. Hay a veces que estas facturas pueden estar emitidas a nombre de la cónyuge, el cónyuge o los hijos que están bajo su tutela. Estos comprobantes también son válidos para poder considerarlos como gastos personales. Dentro de estos gastos personales es importante ir hablando de cada uno de ellos. Primero tenemos los gastos de vivienda. Se considera gasto de vivienda. Primero, pago de arriendo. Obviamente debemos de exigir una factura y esa factura tiene que contar con todos los parámetros que establece la ley, RUG, aprobación, ser registrado, estar impreso por una imprenta autorizada. Los pagos originarios por la adquisición, remodelación, construcción, ampliación, mejora y mantenimiento de un único bien mueble. En este caso, el bien mueble en el cual se habita, en el cual se vive. Hay personas que pueden tener varias propiedades. Lo que se considera gasto personal es los pagos originarios por remodelación, construcción, pero del bien en el cual él está habitando. Servicios básicos.
entendiéndose esto como agua potable, luz, teléfono y gas centralizado. Y las alícuotas. Aquí es importante aclarar un poco en este tema de las alícuotas. Deben estar registradas estos comprobantes, no las alícuotas que sea, pero debe estar registrada y debe constar el RUC de la administración, la cual nos está cobrando estas alícuotas. Los otros son los gastos personales en educación. Se considera gasto personal en educación todo lo que tenga que ver con matrículas, pensiones, derechos de grado, transporte escolar, lista de útiles, textos escolares, uniformes, lo que tenga que ver con cuidado infantil, lo que tenga que ver con material y equipo que requiera el estudiante, puede ser equipo de computación, materiales didácticos, incluye también el pago de intereses por crédito educativo. Esto lo establece inclusive la ley a partir de el 2008. Educación especial de personas discapacitadas igualmente entra como gastos personales de educación. Cabe mencionar aquí que debe existir una factura igualmente, y esa factura debe estar a nombre de la persona que está recibiendo educación o a nombre cónyuge o hijos. Tercer punto, tenemos los gastos personales en alimentación, todo lo que sería alimentos, productos naturales, las compras que hacen en el mercado, productos artificiales de consumo, enlatados, jugos, leche en polvo, gaseosas, aguas, compras de alimentos en restaurante, igualmente mercados y demás centros de venta de comida. Es importante aclarar que al igual que nosotros debe existir un respaldo, un comprobante de venta que respalde, obviamente, la adquisición de esos alimentos. Hay a veces que se comete error al ingresar a cualquier establecimiento y no pedir una factura, no pedir un comprobante que indique que realmente se está haciendo este desembolso. Entonces es bueno generar esta cultura tributaria y cualquier tipo de factura que se genere en alimentación, irle guardando para su declaración. Cuarto punto, tenemos los gastos personales y vestimenta. Se considera gastos de vestimenta, primero, la adquisición de prendas, confección de prendas. Yo puedo adquirir una prenda ya hecha o puedo mandar a hacer una prenda. En ambos casos son gastos personales y son deducibles. A partir del 2014 se considera dentro de vestimenta también lo que son pañales. Hablamos igualmente zapatos. Sin embargo, no constituyen gastos de vestimenta todo lo que sea accesorios. O sea, se deja de lado lo que sería gafas, bisuterías, carteras, billeteras. Esto no constituye un gasto de vestimenta y tampoco es deducible. Lo demás que sea vestimenta tiene deducción. En quinto lugar tenemos los gastos de salud. En gastos de salud hay un caso especial. ¿Por qué? Porque todo lo que sea de salud podemos deducir al 100%. Hablamos de medicina, insumos médicos, lentes, prótesis, cirugías estéticas, inclusive honorarios que se pague a un médico o un profesional de la salud por sus servicios, los pagos que se pueden realizar a hospitales, clínicas, laboratorios autorizados. Las primas, si en el caso que tengamos un seguro médico, también son deducibles, medicina prepagada y deducible también el seguro médico, el deducible de seguro médico. En lo que respecta al límite para deducir los gastos, aquí es importante hacer algunas aclaraciones. La ley nos establece para el año 2015 el monto máximo de deducción permitido es de $14,040. Cada año el SRI hace un análisis, un estudio, y a partir de ese análisis estudio pone unas bases máximas para esta deducción. Esta base máxima puede ir variando dependiendo de la situación económica, social en la cual se encuentre la nación. Para el 2015, estos 14,040 siendo el monto máximo, se establece que en vivienda, alimentación, educación y vestimenta se puede gastar máximo el 25% de estos 14,040. Quiere decir que máximo podríamos gastar $3,510 en cada uno. Y para salud podemos gastar hasta el monto tope, es decir, podemos gastar los 14,040 dólares.
Sin embargo, bajo ninguna condición, estos gastos pueden superar estos $14,040. ¿Qué quiere decir? Que si yo en salud ya tengo un gasto de $14,040, ya no puedo hacer deducción de ninguna clase en vivienda, alimentación, educación y vestimenta, porque todo ya estaría cubierto en salud. Otro punto importante para aclarar es que este límite especifica que es aplicable para personas que tengan ingresos, obviamente, que al sacar el 50% de estos ingresos, o al obtener el 50% de estos ingresos, estos sean igual o mayor a estos 14,040. En otras palabras, la ley establece que máximo yo puedo deducir el 50% de mis ingresos. Ejemplo, si yo tengo ingresos de $20,000, la deducción en gastos personales y una vez habiendo sacado lo que corresponde a gasto de seguro social, en este caso, no debe pasarse al 50%. Si tengo 20,000, hablamos de $10,000. Mis gastos no deben pasar de $10,000. Si mis ingresos son de 14,000, mis gastos no deberían pasar de $7,000. Si mis ingresos son de 30,000, mis gastos no deberían pasar de 15,000. Pero aquí hay el caso especial. No deberían pasar de 15,000, pero la ley ya me establece que el máximo monto que yo puedo decir es 14,040, entonces ahí ya no se aplica los 15,000, sino se aplica directamente los $14,040. Para el 2016, el monto máximo de deducción que aplica es de $14,521. Y la situación o el manejo es exactamente el mismo. El 25% de este máximo yo puedo gastar en vivienda, alimentación, educación o vestimenta. Pero bajo ningún caso la suma de estos puede pasar estos 14,521. Y en salud igual yo puedo deducir hasta el 100%. La normativa sigue estableciendo que yo de mis ingresos no puedo tener gastos deducibles, en este caso personales, mayores al 50% de aquellos ingresos. Entonces, el mecanismo sigue siendo el mismo. Personas que tengan ingresos, se calcula sobre el 50% sus gastos deducibles. En el caso de que superen estos 14,521, se aplicaría esta base que nos establece el Servicio de Rentas Internas. Un poco para hacer una retroalimentación de lo que se ha analizado hasta acá. Para la declaración de impuesto a la renta se parte de los ingresos que tenga la persona, en este caso pueden ser en relación de dependencia y pueden ser también por libre ejercicio profesional, y a esto se deduce todo lo que tiene que ver con gastos. Primero, lo que sería el aporte al seguro y segundo, lo que serían los gastos personales. Dentro de gastos personales estamos hablando de gastos de vivienda, alimentación, educación, vestimenta. Cada uno hasta un 25% de la fracción o el monto máximo de deducción deducible. Y en salud podemos ocupar hasta un 100% de este rubro y de este valor. A partir de estos datos nosotros generamos la declaración de impuesto a la renta. Dentro de este webinario, y el objetivo del webinario específicamente ha sido analizar, estudiar y un poco comentarles sobre lo que son los gastos deducibles dentro de la declaración de impuesto a la renta. Sin embargo, para que podamos profundizar más del manejo de lo que es declaración de impuestos, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, se les invita a participar dentro de lo que sería el curso y una guía para hacemos muchísimo y quedamos a disposición para lo que serían preguntas, dudas e inquietudes. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática. Pueden intervenir con las preguntas a partir de este momento. Edwin Lozada nos dice, para los estudios se realiza el gasto en el exterior y es una cantidad
y una cantidad considerable. ¿Cómo deducir estos gastos si se tiene la factura de la institución, pero al ingresar no valida si no es del RUC del Ecuador? Bueno, muchísimas gracias por la consulta. A ver, en este caso hay siempre eh, algunos mecanismos que se puede utilizar. El uno es de ejemplo, si yo obtuve un crédito educativo aquí en el Ecuador y ese crédito educativo lo estoy pagando en el Ecuador y el dinero lo utilizo en el extranjero, no tendríamos inconveniente porque tenemos ese crédito que nos valida aquí en el país y obviamente existe el respaldo. Si es que yo voy al extranjero y no solamente hablamos de educación, sino hablamos de cualquier otro tipo de gasto que se pueda tener. Si voy al extranjero, las facturas que me emiten a mí en el extranjero, si no existe un convenio de doble tributación, no son validadas en nuestro país. No podemos utilizarles para hacer una deducción en nuestro país si no existe un convenio de doble tributación. En el caso de que el país cuente con convenio de doble tributación con el país en el cual yo estoy estudiando, podemos utilizar esta factura para hacer opciones de acá. Pero si no hay convenio de doble tributación, lamentablemente no podríamos deducir este gasto. Lo mismo, en el caso que yo vaya a hacer compras a Colombia, pido las facturas, pero está bajo la legislación colombiana, no está bajo nuestra legislación. Entonces no puedo utilizar estas facturas y estos gastos para deducir en nuestro país, porque no está bajo nuestra legislación. Cristian nos dice, ¿las gaseosas o golosinas, café instantáneo, etcétera, son deducibles? A ver, en el caso de las gaseosas, sí son deducibles. Todo lo que sería aguas, gaseosas, son deducibles, se toma en cuenta como alimentos. Lo que no entra como alimentos, en este caso, son bebidas alcohólicas. O sea, lo que sería bebidas alcohólicas, eso sí, no entraría dentro de gastos alimenticios. Pero gaseosas sí se toma en cuenta y sí establece la ley como gastos deducibles. Muchas gracias. Vanessa nos dice, en el caso de que los servicios básicos de una casa estén a nombre del dueño y ella sea la arrendataria, ¿cómo puede deducir? A ver, aquí tenemos algunos elementos claves. El primero es que para deducir la factura tiene que estar a nombre de la persona que está generando ese gasto, que está efectuando este gasto. Lamentablemente, en este caso nosotros no podemos deducir ese gasto porque estaríamos pagando a nombre de otra persona. La otra persona, la tercera persona es la que sí podría hacer esta deducción. Lo que se podría trabajar o lo que se podría hacer un poco para establecer un pago justo es generar un prorrateado de todo el año, cuánto se paga en luz, agua, teléfono, y obviamente eso incluir dentro de una factura como parte del arriendo, indicarle a la persona si nos puede ayudar de esa forma. Si el dueño del inmueble está de acuerdo en eso, sí, caso contrario la ley establece que se deduce al nombre de quien esté la factura. Lamentablemente en este caso no se podría hacer esa deducción. Karina nos dice, ¿son válidas las facturas que solo digan consumo de alimentos o en cada factura debe estar descrita específicamente el detalle del consumo? A ver, cuando nosotros hacemos el consumo, si vamos a hacer unas compras, qué sé yo, de productos alimenticios en un supermercado, en el supermercado obviamente va a estar descrito cada uno de los productos que hemos comprado, pero si vamos a un restaurante a hacer un consumo, generalmente lo que nos pone es consumo de alimentos y en este caso todo es deducible, no importa lo que se hubiera consumido. Inclusive cuando vamos se consulta, ¿está bien consumo de alimentos o detallamos lo que se compró? Entonces para el servicio de ventas internas no hay problema que diga consumo de alimentos, o sea, no es necesario o obligatorio que todo esté detallado, simplemente que diga consumos de alimentos y el valor el cual se hubiese pagado por este servicio estaría bien, no habría inconvenientes en este sentido. Muchas gracias. Emma nos dice, ¿puedo deducir el pago a la empleada doméstica si la tengo contratada a tiempo completo y asegurada al IES? A ver,
En este caso es bueno separar ciertos elementos. Y a veces de estas confusiones, la empleada doméstica no entra como gasto personal en ninguno de los aspectos o de los puntos que establece el servicio de rentas internas. Por lo tanto, no es un gasto deducible a nivel personal. Pero lo que se puede establecer es una declaración dentro de mis declaración normal de IVA, ejemplo. Podemos separar la parte de empresa, la parte de mi actividad económica. Si yo tengo empleados, ejemplo, y esos empleados están generando una actividad económica para mi persona, yo obviamente genero ese gasto y puedo declararlo mes a mes, pero no como impuesto a la renta, sino declaro en el mes a mes mis compras han sido estos y dentro de estas compras los pagos que tengo le incluyo al empleado que tuviese en este caso y separo de lo que sería el impuesto a la renta. Inclusive una de las recomendaciones puntuales que se hace dentro de este webinario es separar nuestras actividades económicas de nuestras actividades personales. No es recomendable mezclar las dos. Ejemplo, si mi actividad económica está dada a la compra y venta de un producto ABC, todo lo que tenga que ver con la compra y venta de ese producto ABC, yo pediré facturas y haré mi declaración de IVA mensualmente, indicando compras y ventas. He comprado esto, he gastado esto en empleados, en transporte, en todo lo que necesite para generar mi actividad económica y los ingresos han sido los subsiguientes y hago mi declaración de IVA. Y separo esto de mi declaración de impuesto a la renta, porque se establece que son gastos personales. Desde esta óptica, el pago de lo que sería servicios domésticos no se estipula, no está como un gasto personal. Cristian nos dice, si el arriendo y los servicios básicos están a nombre del dueño, ¿cómo se deduce? A ver, en lo que respecta al arriendo son facturas. La persona que me está arrendando obviamente tiene que darme una factura. La persona que me arrenda tiene que establecer una factura. Y la factura tiene que indicar claramente que es por servicio de arrendamiento. Entonces esa factura que me emite a mí el dueño del inmueble me permite hacer mi deducción. En lo que respecta a servicios básicos, debería acercarme a cada una de las entidades a las cuales se está haciendo la cancelación con el dueño y el dueño indicar, hacer una solicitud indicando que quien está asumiendo esa responsabilidad es una tercera persona a la cual está arrendando. Para esto debe existir un contrato de arrendamiento y bajo estas características se podría hacer la deducción. Si es que no, si es que yo pago un servicio básico, yo pago un arriendo y no tengo ningún comprobante que asevere que yo estoy haciendo estos pagos, yo no puedo hacer las deducciones. Nos dice que Diana, si los gastos que generan los hijos pueden salir a nombre de ellos sin exención, ¿hasta qué edad? Bueno, mientras estén bajo mi tutela y cuidado. Ejemplo, si es que yo tengo un hijo de 19, 20 años, pero está bajo mi protección, está en la universidad, yo le estoy pagando absolutamente todo, entonces sus gastos personales, en este caso, los puedo asumir yo como padre de el adolescente, en este caso, que está en la universidad, en el colegio, o el niño que está en la escuela. No hay una edad, la ley no establece una edad específica, dice hasta esta edad. Simplemente se establece mientras esté bajo la tutela de la persona, es decir, si está en la universidad y está estudiando y a tiempo completo y yo sigo manteniéndole bajo mi tutela, los gastos de él son deducibles. Igualmente es similar a lo que tendría que ver por juicios de alimentos. O sea, juicios de alimentos, si él cumple los 18 años y el hijo y la hija se emancipa y obviamente ya tiene su actividad económica bajo relación de dependencia o propia, entonces yo ya no tendría nada que ver con él o ella, pero si está bajo la tutela todavía de los padres, igualmente son gastos deducibles. Se establecería hasta que termine la universidad.
Edison nos dice que para el tema de la vivienda dice que no es casado, pero que tiene una conviviente y los dos, dice, arrendamos el inmueble. Pero el contrato de arrendamiento está a nombre de la conviviente. Además, las personas que nos arriendan no poseen RUF. ¿Qué puede hacer en este caso? A ver, es obligación de la persona, que nos está arrendando darnos una factura. La ley le sanciona si no les da una factura. Y lo que deberíamos hacer en este caso es primero conversar con la persona, la cual nos está arrendando el inmueble, y llegar a un acuerdo, o sea, decir, ¿sabe qué? Necesito la factura porque yo debo deducir mis gastos. El SRI, la ley establece que así lo debe hacer, o sea, la ley establece, no deja punto de discusión, ni deja siquiera algún ápice para decir sí, o sea, existe alguna escapatoria, no, tiene que dar la factura. Eso por un lado. Por el otro lado, si está a nombre de la conviviente, se entendería esta como una relación de hecho. Lo que se recomienda es simplemente, sin que exista un matrimonio, legalizar esta relación de hecho, y si se hace el proceso para establecer esta legalización, obviamente se establece como cónyuge o tiene el mismo tratamiento como si fuera cónyuge, pero esto ya es una decisión de dos. Si es que no es así, si es que no es el caso y no existe este acuerdo entre las partes para legalizar de una u otra forma, no vía matrimonio, sino vía unión de hecho, será muy complejo comprobar eso, a pesar de que si nos vamos ante un juzgado y comenzamos un poco a ver pruebas y testimonios de lo que, del tiempo que se ha pasado juntos, la ley establece un tiempo en el cual ya es considerado una unión de hecho, entonces desde esta óptica podría ser deducible, pero para el SRI no existe esta certeza. Entonces nosotros le damos la certeza, el dato en que legalizamos esta unión de hecho, sin matrimonio, sino simplemente en una notaría, legalizar, y obviamente bajo este documento podemos hacer o podemos pasar ese pago a nuestra declaración de impuesto a la renta. La otra pregunta, dice, tengo un crédito hipotecario en el BIES para deducir los intereses, ¿cuál es el RUF que debo utilizar y ya que no es factura? A ver, en este caso tenemos el documento y existe un contrato legal establecido. Y obviamente va a haber una tabla de amortización donde se esté indicando el aporte que se haga al capital y el aporte que se haga a los intereses. Sería un gasto sin proveedor. O sea, el dato que se ubica en la declaración se le pone como un gasto sin proveedor, donde existe el sustento legal de un contrato y donde existe toda una base jurídica que sustenta el pago que se está efectuando. Bien, muchas gracias. La otra pregunta, ¿a partir de qué monto de salario es obligatorio realizar la deducción del impuesto a la renta? A ver, en lo que respecta a la deducción del impuesto a la renta, todas las personas que tengamos actividades económicas, sea bajo relación de dependencia o sin relación de dependencia, estamos obligados a declarar nuestro impuesto a la renta. Ahora, obviamente, si estamos dentro de la fracción básica imponible, entonces, obviamente, yo voy, o inferior a eso, no voy a pagar ningún tipo de impuesto. Así declare todos mis ingresos y no declare nada de gastos, no voy a pagar. Sin embargo, si es que supero esta base mínima imponible, yo voy a tener que hacer estas cancelaciones. La fracción básica
Una vez hechas las deducciones, de ejemplo, yo sumo todos mis ingresos y resto todos mis gastos, sí. Si esa rubro no supera los $10,800 para el 2015, yo no tendría que hacer ningún pago, no tendría que hacer ningún tipo de pago. Si supera esos $10,800, entonces yo tendría que hacer unos pagos dependiendo de una tabla que nos da el SRI para el 2015, en este caso de 10,800 hasta 13,700, el excedente de 10,800 a 13,700 paga un impuesto del 5% y una fracción básica de 10,800 de cero. De 13,770 a 17,210 paga un impuesto a la fracción básica de $149 y un impuesto por la fracción excedente del 10%, pero esta fracción excedente solamente por lo que supere estos $13,770 hasta $17,210. Entonces, en este caso, el pago se hace en función de una tabla que nos establece el Servicio de Rentas Internas. En el caso de la deducción de gastos, yo puedo deducir hasta el 50% de mis ingresos en gastos, lo que sería gastos personales. Otra pregunta. Cuando se compra materiales de construcción, ¿se puede deducirlo como vivienda? Perfecto. Todo lo que tiene que ver como se establecía, arreglos, adecuaciones, y algún tipo de cambio en infraestructura de nuestra vivienda es deducible. Exactamente. Hablamos de ampliaciones, mejoras o mantenimientos. Estos casos sí. ¿Cómo constato yo esta ampliación, esta mejora, este mantenimiento? Primero, lo que sería materiales, siempre y cuando exista una factura. Segundo, lo que sería el pago a la persona que está haciendo esa remodelación, esa ampliación, esa construcción, etcétera. Pero siempre y cuando que me dé factura. O sea, si yo contrato a una persona y esta persona no me da factura, yo no puedo deducir, no tengo un documento. Debe existir siempre un documento legalizado que avalice que nosotros estamos incurriendo en ese gasto. Muchas gracias. ¿Los servicios profesionales son deducibles? Si emito facturas del servicio profesional, ¿puedo utilizar también para la compra y venta? A ver, las facturas. Si nosotros vamos a ejercer una actividad económica, el RUC tiene que estar abierto para esa actividad económica. El Servicio de Rentas Internas no nos prohíbe a nosotros que nuestro RUC esté abierto para 1, 2, 3, 4 las actividades económicas que tengamos a disposición y posibilidad de ejercerlas. Mientras estén esas actividades económicas abiertas y existe el respaldo en ese RUC, yo puedo emitir factura por esas actividades económicas. Pero si es que mi actividad económica es de servicio profesional y ese servicio profesional genera mis ingresos, obviamente yo solamente puedo ejercer esa actividad. Si alguien me pide una factura por compra y venta de zapatos y esa no es mi actividad económica, no será validada mi factura o la factura que yo estoy emitiendo. Primero tendría que abrir el RUC, abrir la actividad económica para la cual yo quiero empezar a generarla y de esa forma poder generar esta actividad y generar estos ingresos, y estos ingresos sean tomados en cuenta para la declaración de lo que serían impuestos. ¿Las facturas de cambio de aceite entran tal vez en algún gasto? No son gastos personales, no entraría en ninguno de los rubros analizados, no sería gasto personal. Lo que se recomendaría en este caso, al igual que se dijo antes, separar. O sea, si es que mi actividad económica, ejemplo, si mi actividad económica requiere de movilización y yo gasto gasolina, gasto aceite, compro llantas para el vehículo y hago un mantenimiento periodo de ese vehículo, todas esas facturas deben estar en mi declaración mensual de IVA. ¿Por qué? Porque son de mi actividad económica, no son de impuesto a la renta, no es para indicar que son gastos personales, no son gastos personales, no entrarían como impuesto a la renta.
renta. Pero yo sí podría hacer una declaración mes a mes de estas facturas indicando que son de mi actividad económica propia, por lo tanto, dentro de esa actividad económica yo puedo hacer deducciones, más o menos como que tuviera una empresa, y son gastos de empresa. Entonces, si ese vehículo lo utilizo como empresa, son gastos para mi empresa puede ser ese vehículo, ejemplo, un taxi. Entonces, podrían utilizarlo, pero no para declaración de impuesto a la renta, porque no entra ninguno de los, no entra como análisis de gasto personal, no es ni vivienda, ni salud, ni educación, ni ningún otro de los elementos analizados. ¿Los gastos con respecto a los juicios de alimentos son deducibles? ¿Y en qué grupo incluye si son deducibles? ¿Los gastos respecto a qué? Perdón, no. Los juicios de alimentos. A ver, en juicios de alimentos existe dos posibilidades. La una es que tengamos la orden de un juez, el cual nos obligue o dictamine que debamos pagar un rubro X. Y este rubro X, obviamente, después de un juicio, es mandado a la empresa si yo estoy bajo relación de dependencia. Entonces, la empresa tiene la obligación de mi sueldo y salario, pasar ese rubro directamente a la pareja, y obviamente eso va para la manutención del hijo o la hija. En este caso, esto sí es deducible, esto sí entra como gasto, pero es un gasto sin proveedor. No existe una factura, pero existe una orden de un juez, existe la orden de un juez, y esta orden de un juez yo le pongo como un gasto sin proveedor. No hay ningún tipo de problema en este caso. La otra sería que yo me ponga o que yo llegue a un común acuerdo con la pareja y establezcamos yo voy a pasar X cantidad de dólares mensualmente y vayamos donde un juez y el juez valide el acuerdo que estamos al que están llegando las partes, y en este caso ese acuerdo que yo tengo también va a ser registrado ante los juzgados y obviamente va a pasar a servicio de rentas internas y ellos van a considerar esto como un gasto, pero no va a ser un gasto con factura, igualmente va a ser un gasto sin proveedor, pero sí son deducibles en cualquiera de estos dos casos. De todos los gastos deducibles, ¿se presenta el anexo de los gastos personales? Perfecto, de todos los gastos que yo tenga la deducción, tengo que presentar el anexo de gastos personales. En este deberé detallar por proveedor, ejemplo, alimentación, proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, todos los gastos que tenga en el año, vivienda, salud y así sucesivamente. ¿Sí? Si me retienen el 10% de cada factura y al final tengo a favor, ¿me devuelven y cuál es el trámite? A ver, en este caso existen las retenciones, sería una retención. Yo emito una factura y a mí me hacen una retención por esa factura. La retención depende del tipo de servicio o actividad económica que se esté ejerciendo. Pero estas retenciones, las sumas de estas retenciones en el año implica que yo tengo un anticipo de impuesto a la renta que ya he pagado al Estado. Al final, yo dentro de las declaraciones, termino mi declaración, ejemplo, tengo ingresos de $20,000 y tengo egresos de $5,000. Quiere decir que debo pagar impuestos sobre $15,000, sobre los $15,000 que serían mi utilidad. De estos $15,000 que representan la utilidad, yo realizo el cálculo de impuesto a la renta y de ese rubro, ejemplo, me toca pagar X cantidad, le indico al Estado, ¿sabe qué? En las retenciones, y ahí sí justifico, retención por retención, he pagado tanto, se suma todas las retenciones y se hace un cruce. Ejemplo, si al final me tocaba pagar $3,000 al Estado, pero en retenciones, me han hecho retenciones por $4,000, quiere decir que yo tengo $1,000 a favor, porque ya he pagado más de la cuenta, he pagado al Estado. Este dinero nos devuelve el Estado, el trámite y cómo hacerlo igualmente, una vez que se termine la declaración del impuesto a la renta, se puede hacer por internet. Se solicita la devolución y en un plazo prudencial el Servicio de Rentas Internas nos responderá. Si la declaración y los cruces que haga el SRI son los correctos, se
realiza la devolución. Para esta devolución nosotros debemos ir ante el Servicio de Rentas Internas e inscribir un número de cuenta en la cual pueda ser depositado. Eso es un mecanismo. Otro mecanismo es ir personalmente con todas las facturas, todas las declaraciones que tenga y generar un oficio, hacer una petición al SRI de devolución por el rubro que se hubiese pagado en exceso o si ya nos hubiesen detenido. Si es que yo no pido, ejemplo, o sea, digo, no me interesa hacer el pedido de lo que tenga a favor en el SRI, eso seguirá a favor mío para los años subsiguientes. De ejemplo, si el año subsiguiente me toca pagar después de deducciones y todo $1,000 y yo tenía $1,000 del año anterior que no hice el pedido de devolución, igual esto se puede hacer el cruce y al final decir al SRI, ¿sabe qué? El año pasado yo ya le he hecho la cancelación. ¿Sí? ¿El servicio de Internet también se puede declarar? Y dentro de lo que se establece y dentro de lo que se genera, no existe específicamente o no se le incluye al Internet como un servicio básico, pero se lo puede declarar igualmente como parte de trabajo por actividad económica. Ejemplo, si mi actividad económica requiere que yo necesite Internet, puedo hacer una declaración, pero mes a mes. Es preferible utilizarlo como un rubro en el mes a mes, no tanto para gasto personal. ¿El pago del crédito educativo es deducible? Por supuesto, todo lo que sería el pago de crédito educativo, lo que tiene que ver con el impuesto, los intereses que se pagan por este crédito son completamente deducibles, Inclusive, un poco complementando a la pregunta, existió el acuerdo emitido por el Servicio de Rentas Internas y publicado en el Registro Oficial 698 del 8 de mayo del 2012, donde se establece que los intereses por los préstamos otorgados por el IES son deducibles para el impuesto a la renta. ¿Sí? ¿El pago de servicio de Internet puede incluir como educación? Perdón. ¿El pago de servicios de Internet se puede incluirlo como educación? ¿Como gasto en educación? No entra dentro de lo que establece el SRI como parte de educación, no es considerado o no se establece como un rubro específico de educación, o sea, no se establece así, pero es preferible utilizar este rubro como se lo había manifestado antes, dentro de declaración de IVA en el mes a mes como parte de gastos por mi actividad propia. Los viajes para el estudio de educación en el exterior, el pago de pasajes, ¿se podría deducir en educación ya que este pago es en el país? Siempre y cuando exista una factura, en este caso una aerolínea, y yo voy y compro los tickets aquí en el país, me van a dar una factura, un comprobante que esté indicando este gasto, le puedo incluir como parte de educación, porque es parte de, pero debe existir ese rubro, o sea, debe existir, ejemplo, un crédito en el caso del IES. Si yo pido un crédito educativo y parte de ese crédito educativo implica transportación, implica manutención y algunos elementos adicionales, existe el respaldo. Si es que es el caso, se puede incluirle, pero debería existir, además de esto, el respaldo de que estamos haciendo este viaje para educación, estamos incluyendo todos estos elementos para educación, porque si no, todos los viajes pueden ser incluidos dentro de este rubro, y no es válido, o sea, se debe justificar esto, debe ser justificado claramente ante el SRI, en este caso. Si no se presenta el anexo de gastos personales, ¿qué podría pasar? El anexo de gastos personales, a ver, lo que pasa es que antes de hacer la declaración o para poder hacer la declaración de impuesto a la renta yo debo efectuar el anexo de gastos personales. Si no presento, simplemente no puedo hacer la declaración del impuesto, no puedo indicar cuáles son mis gastos reales.
Y obviamente al no hacer la declaración tengo que someterme a las sanciones que para ese momento lo disponga la autoridad competente. Y la última pregunta, ¿los intereses de préstamos otorgados en el IES son deducibles del impuesto a la renta? Sí, todo, como ya habíamos dicho, todo lo que sean intereses del IES son deducibles de impuesto a renta. Todo lo que tenga que ver con crédito educativo son deducibles. ¿Por qué? Porque ahí se establece. Y un poco complementando en esta pregunta, las consultas anteriores al respecto, en verdad, si es que yo tengo un crédito y ese crédito incluye viajes, incluye manutención, todo esto va a ser eh, o va a tener la posibilidad de generarse una deducción como gastos de educación. Si es que no existe este respaldo, entonces será sumamente complejo poder demostrar que se está haciendo con este fin. Si es que la factura que se emite en el extranjero no cumple con las legislaciones, obviamente, porque no está emitida en el país, entonces tampoco vamos a poder deducir estos egresos, ¿sí? Agradecemos la intervención de Emilio Cárdenas en nuestro primer webinario gratuito 2016 de gastos deducibles para el impuesto a la renta. Para finalizar, vamos a darles a conocer los productos que ofrecemos en la unidad de educación virtual. En la oferta de servicios tenemos cursos virtuales de 48 horas con el costo de $140, cursos virtuales de 64 horas de $180, en las cuales tenemos cursos de ofimática, cursos tecnológicos, cursos empresariales, cursos de formación docente. Además contamos con cursos educativos. Contamos con el programa de consejeros familiares. Entre nuestros cursos nuevos tenemos contabilidad básica, contratación pública, guía práctica de tributación, diseño instruccional, entre otros servicios que ofrece la unidad de educación virtual, el alquiler de plataformas Moodle, diseños de cursos virtuales. Les invitamos a visitar nuestra página web. Les agradecemos mucho por su participación. Esperamos que haya sido de un gran aporte para su desarrollo profesional. Para obtener su certificado digital, deberá aprobar la actividad evaluativa hasta el 23 de marzo del 2016. En el icono de evaluación que usted ingresó, que está disponible en el aula de webinario. Quedan cordialmente invitados a participar de nuestros cursos en su tercera edición 2016, que inician el 26 de abril. Las inscripciones están abiertas. Para mayor información, le invitamos a visitar nuestra página web. Muchas gracias a todos por su asistencia. Agradecemos nuevamente la participación de Emilio y les invitamos a contestar la encuesta de satisfacción. El enlace se encuentra en la sección del chat. Reiteramos la invitación para que participen en nuestros cursos en su tercera edición del año 2016. Las inscripciones se encuentran abiertas, de igual forma a participar en nuestros próximos webinarios. Gracias, una excelente tarde y hasta pronto.